Bueno, Ariela, quiero agradecerte tu disponibilidad. La verdad es que vamos a comenzar una serie con- de conversaciones con diferentes líderes de los diferentes países. Y esta es la primera conversación que tenemos. Te quiero agradecer tu disponibilidad de compartir tu conocimiento, más allá de Perú, como experta, digamos, no solo en niñez, sino una salubrista de siempre, comprometida con las políticas públicas y con la niñez. Bueno, tú sabes que nosotros desde el primer momento, cuando ocurrió la pandemia, nos pusimos a pensar qué es lo que iba a pasar con los niños. Y vimos que se nos iba a presentar en la región una amenaza grande de seguridad alimentaria, una preocupación de fondo porque la región ha hecho tantos esfuerzos por terminar con la desnutrición crónica, por disminuir, digamos, este aspecto que mutila, podemos decir, a los niños y niñas, sobre todo en sus primeros 1000 días. Hoy día se ve que la brecha aún sigue, o sea, que efectivamente la brecha aumenta. Tenemos países en que ya los índices de nutrición crónica han subido en forma alarmante, un 8%, si no me equivoco, en Colombia. Entonces, tú, tú como experta en este tema que has hecho reiterados estudios para el Banco Mundial, para UNICEF, etcétera, ¿qué desafíos crees tú que enfrenta la región desde tu punto de vista para no seguir avanzando en la desnutrición, para combatir la desnutrición crónica? ¿Cuáles son los principales desafíos? A ver, bueno, muchas gracias, Estela, por la entrevista y feliz de estar acá contigo, reflexionando, ¿no? Sobre la infancia y su futuro. Y cuando hablamos de la infancia y su futuro, hablamos de nuestros países y su futuro, y su presente y su futuro, ¿no es cierto? La desnutrición crónica infantil es un evento que se presenta porque la velocidad de crecimiento de los niños se aplana, digamos. O sea, un niño debe nacer y crecer y subir de peso sin parar. O sea, no debe haber debe ser así su curva y no así. Y eso es lo que ocasiona la desnutrición crónica infantil y se produce por una serie de factores, ¿no? Uno es la falta de vacunas, que ha sido un gran problema en la región. Al cerrarse los servicios de primer nivel, la cobertura de vacunas regular bajó tremendamente. Algunos países ya la han recuperado, otros no. Hubo también escasez de vacunas, algunos por falta de presupuesto. Por ejemplo, Ecuador tuvo un problema, un hueco de vacunas. Además, se priorizaron las de COVID y las infancias tuvieron problemas para llegar. Y la vacunación de neumococo rotavirus es súper importante porque previene la neumonía y previene la diarrea, son dos factores súper importantes en la desnutrición crónica. Y el otro tema fue la poca asistencia al control del niño sano y por ende el poco seguimiento a los niños. No sabíamos si crecían, no crecían, nadie los ha pesado casi durante año y medio. Y el otro tema puede ser un factor de alimentación. Yo creo que la inseguridad alimentaria más está afectando a adultos que a niños pequeñitos, ¿no? Menores de 1 año hasta los 6 meses lactancia materna exclusiva y de ahí es una alimentación muy adecuada, sobre todo en proteínas, etcétera. Ahí podría estar afectando, ¿sí? Entonces, definitivamente ha afectado muchísimo el transitar saludable de los niños, sobre todo en esos primeros 1000 días. Las gestantes no fueron a su control prenatal, no se alimentaron bien, pero hay un factor también bien importante que es el tema de las mujeres, por ejemplo, el miedo a ir. Al inicio hubo muchas muertes en gestantes, la mortalidad materna subió en todos los países, luego de la vacuna bajó, porque este virus pues afectó grandemente a las mujeres en gestación y por lo tanto las mujeres se inhibieron de ir a los controles prenatales. Eso es un gran problema. Definitivamente hay un tema de inseguridad alimentaria, un tema en América Latina que yo sepa, no se están generando paquetes especiales de comida para los niños. O sea, un niño de 6 a 12 meses todavía no puede comer lo que come la olla familiar, podría ser que lo coma, pero hay que darle un refuerzo en alimentos ricos en hierro, en proteínas, y eso no existe en ningún país. Nosotros lo hicimos acá durante la pandemia, se entregó un paquete especial, pero solamente a los chicos que estaban en guarderías del Estado,
Entonces, ahí hay que mirar cómo se trabaja, pero en general es un paquete integral de acciones que hay que hacer para reducir otra vez la desnutrición crónica infantil. Ahora, en América Latina hay dos países complicados, ¿no? Guatemala y Ecuador, que son los países que tienen más alta desnutrición crónica infantil. Ecuador, para suerte de los niños, ha priorizado tremendamente la desnutrición crónica infantil. Para el presidente Lazo es la primera prioridad. Guatemala todavía hay que trabajar un poquito más, ¿no? Nosotros sabemos que las intervenciones intersectoriales son claves, o sea que aquí no se trata de solo poner un embudo y darle alimentación al niño, como digo yo, sino que esto va acompañado del apego, va acompañado de la conversación, va acompañado, ¿no es cierto?, de cómo trabajamos intersectorialmente para asegurar, ¿no es cierto?, este programa intersectorial que permita que los niños puedan desarrollarse al óptimo de su potencial. Y en ese sentido, ustedes, y tú personalmente, te tocó conducir un programa relativo al presupuesto por resultado, y lo que queríamos que nos contaras un poco qué beneficio ha traído para el Perú este presupuesto orientado a resultados. Lo que pasa es que los problemas de salud o de educación o de lo que quieras son multisectoriales. Los problemas en la gente no son sectoriales. Los problemas en la gente son multisectoriales. Depende de muchos factores. Y eso es un camino que hay que recorrer en los estados, porque todos los estados estamos organizados por sectores. Entonces, la primera tragedia del niño es de quién es el niño. Entonces, todo el mundo se empieza a disputar al niño. El Ministerio de Inclusión Social dice es mío, el Ministerio de Salud no dice este es mío, el Ministerio de Educación dice no, yo soy la educación. Entonces no terminas de darle un paquete integral, eso es uno. Y claro, la infancia ha pasado por un proceso, ¿no? En los 90 nosotros todavía discutíamos todos los países cómo evitar que se muera. Y en estos últimos años ya se ha pasado a la lógica de desarrollo infantil temprano, que es un concepto mucho más integral y que incluye las emociones, que no son, pues, las emociones no son etéreas, son procesos además químicos en el cerebro que potencian o dañan de por vida a un niño, tanto como darle o no darle de comer. Y hay que darle todo el tema del apego, que ya está súper estudiado, este tema del apego, tan importante como el tema de la comida, ¿no? Nosotros hicimos una campaña hace unos años que se llamó Papeado, Papeado y Apapachao. Papeado es que le das la comida y apapachao es que lo acaricias con el alma, ¿no? Según una voz mexicana, una voz maya. Y nos gustó mucho el tema y ahí descubrimos, porque se hizo muchas encuestas a las mamás, que nos han educado, nos han socializado con la lógica de que lo primero es que hay que darles de comer. Una buena madre es la que nutre. Pero no han dado tanta importancia al tema del afecto, ¿no? Entonces, nosotros hemos avanzado en eso. Bueno, el presupuesto por resultados en Perú existe hace muchos años. En 2008 se consolidó un presupuesto por resultados para la infancia. Creamos un programa especial para reducir desnutrición crónica infantil, lo que hacía varias cosas. Uno ordenaba, o sea, en base a una teoría de cambio basada en evidencias, relacionábamos esta teoría de cambio, la metimos en la estructura funcional programática del presupuesto. Entonces, el presupuesto solo financiaba lo que la evidencia había dicho que había que financiar. Y ahí optamos por tres intervenciones costo efectivas y con poco costo fiscal, que fueron control de niño sano, una vez al mes, las vacunas, estas dos, neumococo, rotavirus, y la consejería, las clases de cocina y todo. Apostamos a eso y logramos reducir muy rápidamente la desnutrición crónica, fuimos un ejemplo en el mundo. Y después, ahora el 2017, 18 por ahí, avanzamos en lo que llamamos nosotros lineamientos de desarrollo infantil temprano y hicimos un programa presupuestal multisectorial para el lineamiento de desarrollo infantil temprano, que tiene 30 productos e incluye 8 sectores. O sea, está más o menos parte de los productos que le entregas a la infancia, pero digamos los más importantes, empaquetados en un solo programa presupuestal. Entonces, el programa presupuestal solamente puedes poner plata al producto que está en el programa y no puedes gastarle en otra cosa, y es plata protegida. Esa es una ventaja. Pero con la pandemia, el avance que teníamos muy fuerte como que paró y vamos a tener que recuperar. Pero creo que por ahí hay un camino. ¿Cómo los gobiernos locales
comienzan a cumplir un rol estratégico y político importante en las políticas sociales, porque es donde vive la gente finalmente, ¿no? Entonces, ¿en qué término, cómo consideras tú que los gobiernos locales y las organizaciones territoriales y la autoridad política local son un aporte, o cuáles son los beneficios de que nos centremos en las políticas locales? ¿Cómo ves tú el aporte del territorio, lo local, de las organizaciones, del barrio donde el niño vive, se desarrolla, donde vive la familia además? No, tremendo. O sea, eso es indispensable. Y creo que nos estamos dando cuenta poco a poco. Normalmente los niveles locales, no sé, algunos países, pero hablo del mío, no tienen mucha decisión sobre lo que pasa en la infancia. O sea, todo viene armado del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del otro ministerio, etcétera. Y él no tiene ni siquiera la potestad de hacerlo por sí mismo. Nosotros, yo creo firmemente en el poder del local. ¿Por qué? Porque el niño ahí tiene un nombre y un apellido. En lo central es un número. Y tiene que ser una red. O sea, yo como alcalde tengo la obligación de saber cuántos niños tengo, dónde están, son pobres, no son pobres, sus padres tienen empleo, son hombres, son mujeres, tienen enfermedad, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros llamamos gestión territorial por la infancia. O sea, debemos saber eso y tenemos suficientes sistemas en todo el país como para hacerlo. Si yo tengo eso, yo puedo seguir a ese niño y puedo hacer muchas cosas. Nosotros hemos hecho varias cosas ya a nivel local. Nuestros alcaldes sí están bastante comprometidos. Incluso tenemos un alcalde que ha sido premiado a nivel mundial por su reducción en la anemia. Y claro, son distritos pequeños, pero poderosos, porque justamente por pequeños conocen a su gente, conocen su medio. El tema es cómo hacer para que ese alcalde tenga el poder como para negociar con el Ejecutivo. Ese es el problema para mí. ¿Sí? Porque el alcalde no tiene ningún poder. Entonces, ¿cómo yo hago? Nosotros siempre decimos que los alcaldes son los brokers de los niños. Ellos abogan por los niños. Y deben no decirle al Ministerio de Salud, no señor, yo tengo 50 niños y usted me ha programado solo 30. Claro. Entonces, denme 50. Y eso es posible hacerlo, y creo que estamos avanzando a eso, pero además darle una serie de competencias adicionales al alcalde, de tal manera que él concentre lo que viene así vertical, lo concentre como un embudo y salga solo como gobierno local y no por sectores. De tal manera que el niño no reciba la visita de salud, por otro lado de educación y por otro lado. Qué buena imagen la que haces del embudo, porque yo creo que eso es, ¿no? Eso es. La verdad es que quiero agradecerte, Ariela, esta conversación. La verdad es que dan ganas de quedarse todas horas conversando contigo, compartiendo reflexiones y visiones, ¿no? Respecto a nuestra niñez en una región tan convulsionada en estos momentos y por otro lado en la región más desigual del mundo, ¿no? Y aquí estamos. Viendo cómo aportamos como red, digamos, para que los gobiernos locales, los alcaldes, los legisladores, los hacedores de política se pongan pantalones largos, pesquen la pala, ¿no? Las herramientas y trabajemos, digamos, por mejorar la calidad de vida de los niños. Te quiero agradecer tu tiempo, 1.000.000 de gracias y nos vemos. Sí, nos vemos, Estela. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias a ti. Chao. Hasta luego. Chao, chao.